Buenas tardes, ingeniero. Son Alex Cuba y Moisés David y vamos a presentar nuestro proyecto de la cuenca hidrológica ubicada en el estado de Morelos. En el siguiente documento podemos observar el estudio de una cuenca hidrológica. También se puede observar el detalle del trazado del parteaguas, el cálculo de pendiente por el método de Taylor, el cálculo de la pendiente por el método de Orton, em, la red de drenaje, climatología, edafología y los usos de suelo. Como índice tenemos una pequeña introducción, objetivo, descripción, cálculos de pendiente, usos de suelo, edafología, red de drenaje, datos climatológicos, número de escurrimiento, método de Kirchhoff y una conclusión. Como introducción, bueno, en este proyecto se analizarán y se realizarán algunos puntos eh, de los cuales se compone una cuenca hidrológica. Para entender mejor este trabajo, pues debemos tener en cuenta de lo que es una cuenca. Y una cuenca es una cavidad natural en la cual se acumula agua de lluvia. Esta circula hacia una corriente principal y finalmente llega a un punto en común y pues una salida, que puede ser un río más grande, un lago, inclusive el mar. El objetivo del proyecto es comprender el funcionamiento de lo que es un parteaguas, por qué partes está formado una cuenca, así como las aplicaciones que se le dan a ciertas fórmulas para completar el estudio, además de tratar de entender el comportamiento del agua en los municipios que abarca la cuenca hidrológica en temporadas de lluvias. Podemos observar también una pequeña tabla de datos generales de la cuenca, la cual consta del área, el perímetro, las coordenadas y la longitud del cauce principal. Además, anexamos una fotografía, la cual es la ubicación geográfica del punto de estudio, la cual el sitio de estudio se localiza en el municipio de Axochiapan, en el estado de Morelos, sobre el río de Tepalcingo, con un punto de estudio, con unas coordenadas en este, unas coordenadas en norte. Estas coordenadas son coordenadas UTM. Además, anexamos las coordenadas geográficas, que son las altitud y longitud, latitud y longitud. También tenemos el área de la cuenca, que está dada en cuadrados, un perímetro de la cuenca que está dada en metros, la longitud del cauce principal, que igualmente está dada en metros, la región hidrológica, la cual es la región hidrológica de Balsas. Y para realizar este proyecto, en su mayoría se ocupó el programa de AutoCAD y cartas topográficas descargadas directamente de la página del INEGI. Comenzamos con el trazado del parteagua y para esto, bueno, podemos observar como una línea verde oscuro, que es los límites del parteaguas. En la parte inferior derecha tenemos un punto rojo, que es el punto de estudio, eh, representado con una línea verde claro. Tenemos nuestra corriente principal y comenzamos con los cálculos de la pendiente, que comenzaremos con el método de Orton. Y como primer paso para este método se requiere trazar una retícula en la dirección de la corriente principal. En este caso nosotros trazamos la retícula con una separación de 1000 metros, tanto verticales como en horizontales. Y bueno, para realizar este cálculo se toman los datos de la longitud de extremo a extremo que tiene, que tiene el parteaguas sobre sobre la línea que lo intersecta, para hacer el llenado de la siguiente tabla, que bueno, podemos ver aquí. Tenemos la columna del número de línea, las intersecciones, longitudes y longitudes en kilómetros. Básicamente lo que quiere decir las intersecciones son las veces que toca una línea de la retícula, cuántas veces intersecta con una curva de nivel o con cuántas curvas de nivel intersecta. Aquí podemos ver que en la línea 2 del eje de las X intersectó con 11 curvas de nivel. Cabe mencionar que si ya intersectamos con una curva de nivel metros atrás y esa misma curva se nos vuelve a encontrar metros adelante, no vamos a volver a tomar en cuenta esa curva, porque de lo contrario tendríamos una lectura errónea de las intersecciones y nos arrojaría unos resultados erróneos. También tenemos la columna de las longitudes, y básicamente las longitudes son la distancia que tiene la línea de la retícula
dentro de la cuenca. En este caso podemos ver las longitudes en X y las longitudes en y podemos ver el resto de las lecturas que se fueron tomando a partir de este método. Podemos observar al final una sumatoria de las longitudes totales y de las intersecciones totales, las cuales nos servirán posteriormente para hacer los cálculos de la pendiente. Una vez recolectados estos datos, se proceden a realizar los cálculos para determinar la pendiente. Podemos observar un par de fórmulas, que es Sx y Sy, los cuales quiere decir la pendiente que tiene en el eje de las X y la pendiente que tiene en el eje de las Y. Podemos observar las abreviaciones y qué significan cada una de las abreviaciones, así como también los valores que tiene cada uno de estos términos, para poder sustituirlos posteriormente en las fórmulas, como se podrá ver a continuación. Aquí no hay más que explicar, más que aplicar la fórmula y ya podemos observar el resultado que nos arrojó. La pendiente que tenemos en el eje de las X es una pendiente del 0.028. En el eje de las Y tenemos una pendiente de 0.027 y una pendiente general de la cuenca que es una pendiente de 0.027. Estos resultados nos tratan de decir que tenemos una pendiente uniforme en toda la cuenca. Ahora bien, mi compañero Moisés David va a proceder a explicar un poco de lo del método de Taylor-Schwartz. La pendiente de Taylor-Schwartz, este método se aplica capturando todos los datos del cauce principal, ya que este se debe medir desde el punto de inicio, que sería nuestro sitio de estudio, hasta intersectar con la primera curva de nivel, y así sucesivamente para hacer el llenado de la siguiente tabla. Como podemos observar en la imagen, el punto rojo es nuestro sitio de estudio y ahí se puede apreciar una primera curva de nivel, la cual la intersecta. En base a eso, tenemos aquí el registro de una tabla, que ahí nos dice el número de intersecciones o de cuántas curvas tenemos. La elevación la encontramos ya que en cada curva de nivel, bueno, en cada tramo hay unas curvas maestras y pues estas tienen un cierto acotado y pues de ahí ya se va repartiendo lo que serían las diferencias de elevación que van a cada 20 metros. Contiene lo que es la longitud, o sea, si iniciamos desde el punto de estudio, a la primera curva tendría una longitud que sería de 526.84 metros. A esto se le saca una pendiente, lo cual sería la diferencia de elevación entre la longitud y pues nos da una pendiente. Y también en el lado, en la última columna, nos da lo que es una pendiente media. Se fueron capturando varios datos y el total de datos fueron de 35, un promedio de elevación de 20, diferencia de elevación de 680, se sumó toda la longitud, se hizo igual una suma de las pendientes medias y se sacó un promedio. Uso de suelo. Para esta parte se utilizaron cartas del INEGI, desde el apartado del uso de suelo, vegetación, para tener conocimiento sobre los tipos de suelo que predominan dentro de la cuenca. Con ayuda del AutoCAD se trazó cada zona del uso de suelo que está dentro de la cuenca para conseguir su área y perímetro y así poder hacer la captura de los siguientes datos en la siguiente tabla. De igual manera, contiene una simbología, la cual pues va repartida por colores y pues también nos contiene ahí unas letras que serían como unas señales de lo que contiene cada uso de suelo. En la tabla podemos apreciar que hay pastizal inducido, selva baja, entre otros, igual como se puede observar su clasificación. Cada unidad de suelo contiene un área y un porcentaje, en el cual en los totales nos indica que el porcentaje es del 100%, o sea, no se está desperdiciando nada y no hay errores sobre las áreas de la cuenca. En la edafología, en el apartado edafológico se tuvieron que descargar nuevas cartas directamente del INEGI para así poder tener conocimiento de las fases de suelo que abundan dentro de la cuenca. Las fases de suelo en la carta se representan con colores mostrando las fases y las texturas.
Estas cartas se insertaron en AutoCAD para así tener conocimiento de cuál era el área de ocupación de cada fase de suelo. Cabe mencionar que cada carta fue georreferenciada y de igual manera tiene una simbología, tiene ciertos colores para poder identificar y que pudiéramos trazar cada parte o cada área que contiene el color que se aprecia dentro de la cuenca. Podemos observar nuestra tabla de edafología con las unidades de suelo, una subclasificación y las fases físicas. También contamos con el área en metros cuadrados, área en kilómetros cuadrados y, como igual ya mencioné, su porcentaje, el cual nos indica que también tiene un porcentaje de 100%, o sea, no se está desperdiciando nada de la cuenca. La red de drenaje. Lo siguiente fue realizar una clasificación por órdenes, de orden 1, orden 2, orden 3 y orden 4, que fueron los que se encontraron en nuestra cuenca. Como se pueden observar en las imágenes o en la imagen, ahí están marcados los colores de cada orden y pues nuestra corriente principal. La red de drenaje. En esta tabla capturamos los datos de orden 1, que serían un número de corrientes de 221, y de orden 2 fueron de 44, orden 3 de 28, de 8, perdón, y de orden 4 fueron de 1, los cuales a cada uno se le fue haciendo una sumatoria y al final se sacó un total. En relación entre el número de corrientes y el área drenada, se encuentra una fórmula, lo cual indica que A es el área total de la cuenca en kilómetros cuadrados, N es el número de corrientes perennes e intermitentes, DS es densidad de corriente. Y pues nada, se aplica la fórmula y pues sale el resultado. Relación entre la longitud de las corrientes perennes e intermitentes y el área de la cuenca. De igual manera, se aplica una fórmula y pues aquí igual nos especifica que WD es densidad de drenaje, L es suma de la longitud de las corrientes perennes e intermitentes en metros, área total de la cuenca, el A es el área total de la cuenca en kilómetros cuadrados, y pues igual se aplica. A continuación, mi compañero Alex continuará explicando sobre los datos climatológicos. Bueno, procedemos con los datos climatológicos. Y bueno, en este apartado lo que se trata de hacer es obtener información sobre las estaciones climatológicas que están dentro de nuestra cuenca. Para esto ingresamos a la página de la Conagua, buscaron en el apartado de información estadística y climatología. En esta página se puede descargar un archivo KMZ, que es un archivo de Google Earth, sobre el cual podemos observar los datos y estadísticas de las estaciones climatológicas que tienen influencia en nuestra cuenca. Para poder saber qué estaciones climatológicas tienen influencia en la cuenca, se utilizan los polígonos de Thyssen, que posteriormente se explicará. Bueno, cada uno de los puntos blancos, como se podrá ver en la fotografía, es una estación climatológica que previamente lo referenció y se plasmó en el documento de AutoCAD. Para poder sacar los polígonos de Thyssen, se tuvo que hacer una triangulación con cada una de las estaciones climatológicas. Y bueno, de cada triángulo se tiene que sacar una mediatriz. Cada mediatriz es un vértice del polígono que se puede observar en la imagen. Es decir, que cada vértice es una mediatriz y de esta manera podemos observar cuáles son las estaciones que tienen influencia en la cuenca. Podemos observar en la imagen que son 3 estaciones climatológicas, 4, perdón, que se encuentran dentro del polígono y otras más que se encuentran afuera, pero eso se determinó después se determinó el área de influencia de la cuenca con otro método. Bueno, una vez teniendo los polígonos de Thyssen, así ya podemos determinar cuáles son las estaciones sobre las cuales pues, vamos a requerir su información. Asimismo, bueno, en el documento KMZ que previamente habíamos descargado,
podemos observar los datos y estadísticas de las precipitaciones diarias, los cuales, bueno, se verán representados en las siguientes tablas. En las siguientes tablas podemos observar el nombre de la estación, el número de la estación, en qué estado se encuentra esa estación climatológica en el municipio y las fechas de cuándo a cuándo tienen lecturas. Esto puede variar en cada estación, ya que no todas las estaciones comenzaron a operar en el mismo día y en el mismo año. Todas las estaciones tienen diferentes áreas de ocupación, además de que tienen diferentes datos recabados de lluvia. Y bueno, no hay nada más que decir, solamente que pues la observación de los datos climatológicos, como podemos observar en las tablas, seguimos viendo. Y bueno, por fin llegamos a lo del número de escurrimiento, que bueno, básicamente el número de escurrimiento se obtiene a partir de los datos de la tabla de uso de suelos que previamente ya habíamos visto. En este apartado se debe de buscar información sobre los municipios que abarcan nuestra cuenca. ¿Para qué debemos de hacer esto? Pues para saber cuáles son los tipos de suelo y así poder determinar qué tipo de suelo es, como los podemos ver en las siguientes tablas que ya se empiezan a clasificar. En la primera tabla podemos observar el valor del número de escurrimiento y en una tabla anexada también podemos ver las texturas de suelo. Ya sea, pueden ser suelos de tipo A, suelos de tipo B o suelos de tipo C o suelos de tipo D. Para poder obtener el número de escurrimiento se necesita la tabla de uso de suelo, como ya anteriormente dije, ya que en base a esa tabla se necesita indagar en la página del INAFED, que básicamente esta página nos da información sobre los municipios de cada uno de los estados de todo el país. En este caso solamente ocupamos los datos de, de los municipios del estado de Morelos, ya que pues nuestra cuenca se encuentra en dicho estado. Una vez con información de los municipios, se contrasta con la información de las cartas que ya previamente descargamos y, y analizamos, y pues en base a las tablas también se puede llegar a un contraste. Por último, se buscan los valores de los números de escurrimiento en la tabla anterior, es decir, que en la tabla de número de escurrimiento podemos observar o podemos clasificar el uso de suelo, ya sea en un suelo de tipo A, en un suelo de tipo B, en un suelo de tipo C o en un suelo de tipo D. De esta manera podemos sacar los siguientes valores como se presentan en la siguiente tabla, la cual, como mencioné anteriormente, en su mayoría es la tabla del, del uso de suelo, pero en este caso se agregan dos columnas, que es el tipo y el valor. Como ya mencioné, cada tipo de suelo, cada unidad de suelo se clasifica ya sea en un tipo de suelo A, B, C o D. Además de esto, en la tabla de número de escurrimiento que previamente vimos, podemos obtener un valor, ya que estos valores ya están predefinidos. Podemos observar algo curioso en la zona urbana, ya que es la única zona la cual tiene un valor del 100%, ya que en las zonas urbanas, al estar pavimentadas o compactadas, pues no hay mucho desperdicio de agua o no hay mucha infiltración, a lo contrario que puede ser una zona más rural. Para sacar el número de escurrimiento, tenemos que sumar los valores de cada tipo de suelo, que en este caso la suma nos dio un total de 439. Para poder saber el número de escurrimiento de la cuenca total, tenemos que sacar un promedio, es decir, el número total de la suma dividido entre el número de tipos de suelos. En este caso podemos observar que nuestro número de escurrimiento general de la cuenca es de 62.71. Y si podemos observar también en los valores de los otros tipos de suelo, podemos observar que pues sí tiene coherencia, ya que
pues el valor no está tan alejado de los valores que ya están previamente establecidos. Y de esta manera, pues se puede obtener el número de escurrimiento. Pasamos al método de Kirpich. El método de Kirpich básicamente trata de explicar o de determinar el tiempo que tarda en bajar el agua desde la cota más alta del cauce principal hasta la cota más baja, es decir, hasta nuestro punto de estudio. ¿Por qué decimos que se tiene que observar o determinar el tiempo que baja el agua desde la corriente principal? Porque hay que recordar que este método se hace en base a los datos de el cálculo de la pendiente de Taylor y Schwartz. Por eso mismo solamente tenemos en cuenta eh, el tiempo que tarda en bajar el agua desde la cota más alta hasta la cota más baja de la corriente principal. No es de la cuenca, sino es de la corriente principal. Aquí podemos observar que el tiempo que tarda en recorrer el agua desde la cota más alta hasta la cota más baja es de 9 horas y 68 minutos. También tenemos una tabla adicional que es el área de influencia de las estaciones climatológicas de la cuenca. También esto es importante porque, bueno, cada estación, dígase el Limo, tiene un área de influencia en la cuenca y no solamente es algo que es visual, sino que también se necesitan tener datos sobre cuánta es el área de ocupación que tiene cada una de las estaciones climatológicas. Aquí podemos ver cada una de las estaciones que tienen influencia en la cuenca y el área de ocupación en metros cuadrados. Tenemos la estación de Limón, la estación de Teotlaco, Lagunillas de Rayón, la estación de Tepalcingo, la estación de Tepalcingo Bachillerato, Xonacatepec, Amilcingo, Tlacoltepec, Tecajec y Tlacualera. Por último, tenemos unas conclusiones que mi compañero Moisés pues, nos va a comentar. Bueno, como conclusión a este proyecto se aprendieron varias cosas, sobre todo cómo se realiza un estudio hidrológico en base a las fórmulas que se deben de ocupar y ciertos métodos, obtener igual un análisis más certero dentro dentro de la cuenca. Durante el trazado de la cuenca tuvimos que saber interpretar de manera precisa las curvas de nivel, ya que en algunas zonas es tanto complicado hacer el trazado debido a que hay gran cantidad de curvas de nivel en un mismo sitio. Además de que también había algunas zonas en las que abundan tributarios y es ahí donde se hacen presente el criterio y la toma de decisiones de cada uno para poder realizar un trazado de manera correcta. Una de las partes más difíciles para realizar esto es la base, el trazado del parteaguas, ya que se deben de tomar en cuenta varios puntos para poder realizar un buen estudio. Por otra parte, se aprendió a utilizar páginas web para buscar información referente al estudio, así como aprender a descargar las cartas topográficas, las de uso de suelo y edafológicas. Se aprendió a ver cómo afectan las estaciones climatológicas a una cuenca y cómo las podemos encontrar. Durante el proceso quedó claro que no todos los tipos de suelos son iguales, además de que nos dimos cuenta de que hay muchos más tipos de suelos de los que teníamos conocimiento, y así como entender que están compuestos de diferentes químicos y minerales que nos aporta la tierra. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues a igual, más que nada, a indagar más o profundizarnos más sobre algunos temas para que pues nosotros entiendamos más cosas sobre lo que es esta materia de hidrología, que este es un proyecto final de qué es lo que fue una cuenca hidrológica. Y pues nada, o sea, ya explicamos todo lo que debía contener este proyecto y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.